Miren el tuit de Gabriela Cerruti que hace alusión a esto, la portavoz del gobierno. Gabriela Cerruti pone en primer plano un aspecto, una dimensión de los datos económicos que se conocieron ayer importante. Este diciembre será el de las buenas noticias, los triunfos y los cambios que vamos logrando juntos, poco a poco, pero con persistencia, dice Cerruti. Se redujo la desigualdad por segundo trimestre consecutivo. Los medios del desánimo no te lo van a contar, celebremos. Y da cuenta de lo que el INDEC comunicó ayer, que es que el coeficiente de Gini, que es el que se toma en la estadística del ingreso per cápita familiar, bajó de 0,441 a 0,424. O sea que la distribución entre la población de mayores ingresos, la diferencia promedio y la de menor nivel de ingresos se redujo de 15 a 13 veces. Ahora, ¿quieren ver de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto, de que en el decil de menor nivel de capacidad de ingresos, la escala de ingresos, por ejemplo, en el 10% de la población, va de 400 hasta 20.000 pesos. El segundo eslabón, el segundo decil, está el 10% más pobre. Después viene el 10% que le sigue, entre 20.000 y 30.000 pesos por mes. Ingreso promedio, 24.026 pesos. Los 5 primeros deciles de abajo hacia arriba, es decir, el 50% de la población, tiene un ingreso de hasta 62.000 pesos. O sea, la mitad de los argentinos que tienen ingresos ganan hasta 62.000 pesos. Y la mitad de esa mitad gana en promedio 35.000 pesos por mes. Uno de cada 4 argentinos. Con uno de cada 10 argentinos que gana hasta 20.000 pesos. Fíjense que el 80% de los argentinos, 8 de cada 10, ganan menos de 110.000 pesos. Ese es el eslabón más alto dentro del 80% de los que menos ingresos tienen, que en realidad en promedio, si uno hace un promedio de todo esto, termina siendo un promedio que está por debajo del salario mínimo. 80% de la población. El 10% que está entre el 70 y el 80% gana entre 90 y 110.000 pesos por mes. Solo el 20% está por arriba de los 110.000. Y si uno toma la canasta básica total, para no ser pobre en la Argentina, en una familia, si uno de los 4 integrantes, papá, mamá, 2 hijos, si solo uno trabajara, papá o mamá no importa, y ganase 150.000 pesos, que es el máximo de lo que gana el segundo decil de mayor ingreso en la Argentina, apenas lo estaría pudiendo alcanzar. Solo queda exento y podría con un solo trabajo en ese hogar financiar por arriba de la canasta básica total la familia, 1 de cada 10 de los que tienen ingreso en la Argentina, que ganan más de 150.000 pesos. Miren este otro gráfico que estaba en placa, que estaba muy bien explicado para cerrar este correlato. Bueno, esto es tasa de indicadores socioeconómicos, porque esto es el desempleo. Sí, vamos al primero que pusimos. 50% de los trabajadores tuvieron ingresos inferiores a 62.000 pesos. Apenas 47 pesos más que el salario mínimo actual. 50% no ganan el salario mínimo, salvo alguna excepción. Y fíjense el desempleo. Hay un informe de Colatina para hacer foco en el desempleo. Cuando uno habla del desempleo, que subió el 7,1%, uno tiene que observar que primero hay más gente que requiere empleo, porque no le alcanza. Segundo, hay mucha gente insatisfecha pese a tener un empleo o cuyo ingreso no le alcanza, y lo estamos viendo. Es harto evidente con este nivel de ingresos en la Argentina. Y entonces lo que encontramos es esta serie histórica en términos de evolución, desde el tercer trimestre del 2021 al tercer trimestre del 2022, que es lo que está allá, al final. ¿Qué es lo que viene creciendo siempre sobre la base cero? Cuentapropistas, los que se la buscan. El sector de asalariados informales también crece todo el tiempo, ¿ven? Crece. Entonces, eso explica el crecimiento del empleo y la baja del desempleo. Ahora, fíjense lo que ha pasado con los asalariados
formales, que son los azules, los que están arriba, subieron tercer trimestre de 2021, pospandemia, subieron cuarto trimestre fuertemente con las aperturas, cuarto trimestre del año pasado, empezaron a crecer cada vez menos en el primer trimestre, cayeron en el segundo trimestre y caen más pronunciadamente en el tercer trimestre. ¿Ven? Invierten la curva, baja, no sube. Con lo cual, baja el desempleo, pero la calidad del empleo es peor. Y en buena medida, la explicación central es el nivel de ingresos. Cuando hablamos de las paritarias, los convenios, los bonos, lo que estamos hablando es de este sector que perdió empleo, no ganó empleo. Tiene menos ocupado de los que tenía, cifra oficial, tercer trimestre de este año versus segundo trimestre de este año. ¿Qué crece? Acá la informalidad y en menor medida los cuentapropistas. Esa es una descripción cabal de por qué tenemos la calle, las protestas, los reclamos. Cada uno cree tener razón. Y por qué ya no solo los reclamos están acá, en la dirigencia sindical tradicional, en los que están bajo convenio, sino que empiezan a estar cada vez más acá, que son los informales, y empiezan a ser más plausibles acá, monotributistas, cuentapropistas, autónomos, profesionales.